Quería agradecer a la organización el habernos invitado a participar en esta jornada, así como disculpar la presencia de Joan Mateu, que era la persona que tenía que dar la charla hoy y que no ha sido posible que estuviera hoy aquí. Bueno, yo voy a hablar un poco de la gestión que hacemos de los lodos de depuradora en Mallorca y luego me centraré más pues, en la parte de la valorización energética de los mismos. TIRME es la empresa que gestiona todos los residuos urbanos de la isla de Mallorca. Tiene una concesión administrativa del Consell Insular de Mallorca. El desarrollo del modelo de gestión de residuos en Mallorca se ha desarrollado en 3 etapas. Se aprobó el primer plan director sectorial en el año 90, en el cual solo se contemplaban los residuos urbanos y se planteó una planta incineradora para el tratamiento de todos ellos. Y el excedente, aquellos residuos que no tuviera capacidad la planta incineradora, se destinaban a vertedero. En el año 2000, con todo el auge de la recogida selectiva, de las nuevas directrices europeas, se amplió el modelo construyendo una planta de selección de envases, varias plantas de compostaje, una planta de metanización, además de seguir con la incineración. Y además en este plan es cuando se incorpora los lodos de depuradora dentro del sistema de gestión de residuos. Y por último, este plan se revisó en el año 2006 con un modelo continuista, incorporando los rechazos de los residuos de construcción y demolición que eran asimilables a urbanos y de los residuos voluminosos en el sistema, y con el objetivo del vertido cero de residuos, con la ampliación de la planta incineradora. Y luego, además, que va a ser motivo de esta charla, también se contempló la construcción de una planta de secado solar de lodos. Este es un poco el diagrama de flujo del sistema de gestión. Tenemos de los residuos urbanos las 5 fracciones principales: papel, cartón y vidrio, que van directamente a reciclaje; los envases ligeros, que, tras pasar por la planta de selección, también se destinan a reciclaje; y el residuo en masa, que se destina a incineración, conjuntamente con los rechazos de los residuos de construcción, de demolición y los voluminosos. Y de la incineración pues sacamos energía eléctrica por una parte y escorias que van a una planta de reciclaje y se reutilizan por otra parte, y las cenizas, que nosotros las cementamos y por el momento se envían a un depósito de seguridad, aunque hay líneas de investigación abiertas para una posible reutilización de las mismas. Y por último me había dejado la materia orgánica de recogida selectiva, que actualmente está yendo toda a metanización. Y el digesto que se obtiene, que va o a compostaje o al secado solar. Si me centro en la gestión de los lodos, tenemos una primera posibilidad, que es ir a plantas de compostaje. La segunda es ir a la digestión anaerobia, y el digestato se destina a la planta de compostaje, además están pegadas una a la otra. Entonces aquí pues suelen ir a compostaje, suelen ir los lodos de aquellas depuradoras que tienen digestores en las propias EDAR, y en la digestión anaerobia aquellos que no. Y luego pues tenemos la planta de secado solar, a la que también podría ir el digestato en algún caso, y con el lodo seco lo llevamos a la planta incineradora para volver a obtener energía eléctrica de los lodos. Las instalaciones que gestionamos están repartidas más o menos por toda la isla. Tenemos 5 estaciones de transferencia que recogen los residuos procedentes de recogida domiciliaria, los compactan para en caminos más grandes destinarlos a la planta de tratamiento. La zona central, ubicada más o menos cerca de la ciudad, donde tenemos casi todas las instalaciones. Las plantas de envase, metanización y de compostaje, la planta incineradora con recuperación de energía, la planta de escorias, el depósito de seguridad para las cenizas cementadas, un vertedero de cola de emergencia por si en un momento dado hubiera que destinar residuos urbanos allí, la planta de secado solar
Y luego tenemos, bueno, en la zona de Calviá otra planta de compostaje, así como, bueno, un depósito de rechazos, un vertedero, al que iban los rechazos de los residuos de construcción y demolición, que desde que se la ampliación de la incineradora es un vertedero inactivo. Y 3 plantas periféricas específicas de lodos de depuradora. Vale, esto es, bueno, una vista aérea un poco de la zona principal del complejo de tratamiento de residuos, lo que llamamos el Parque de Tecnologías Ambientales, y la planta de secado de lodos es este gran invernadero que se ve aquí. Bueno, ¿por qué se plantea una planta de secado solar en Mallorca? Bueno, el plan director la incorpora como una nueva instalación en el 2006 y 4 son las razones principales. La primera es la falta de capacidad de tratamiento de lodos que había en la isla, sobre todo en verano. Mallorca es una isla que se encuentra muy influenciada por el turismo y eso afecta a la generación de residuos, pero también a la generación de lodos. Entonces, en esta gráfica podéis ver un poco cómo varía la generación de lodos a lo largo del año, con la importancia que tiene pues toda la época estival en la generación de lodos. Entonces, esto te obliga a construir instalaciones sobredimensionadas adaptadas a esa época o intentar flexibilizar los tratamientos. La segunda era que el plan director del 2000 preveía una ampliación de las plantas de compostaje periféricas que en el 2006 se elimina. Por tanto, esa capacidad que se preveía poder tener de tratamiento ya no se encontraba, ¿no? Un poco relacionado también con la época estival, claro, resultaba que cuando más compost tenías, porque más lodo se te generaba, era cuando menos salida tenía ese compost. Entonces necesitamos un poco regular el consumo y la demanda. Y luego, pues por último, pues el Real Decreto 824 del 2005 ya salió pues cada vez para obtener un compost de mejor calidad y que su apertura al mercado y su aceptación por parte de los agricultores o de hoteles o incluso de campos de golf sea mejor, pues hay que intentar obtener el mejor posible. Y los metales pesados que contenían muchos de los lodos de la EDAR pues nos imposibilitaba el tener compost tipo A. Y bueno, la intención era un poco pues que la planta de secado solar tratara aquellos lodos de peor calidad. Bueno, el principio de la planta de secado solar de lodos es muy sencillo. Simplemente se aprovecha el calor del sol para secar el lodo. Bueno, el lodo se voltea permanentemente con unos robots llamados topo eléctrico y hay un intercambio de aire y la posibilidad también de obtener de hacer un aporte de energía para aumentar la eficacia del secado. Un poco, bueno, los invernaderos os los muestro aquí un poco en las fotos, tanto un invernadero lleno como, bueno, esto era en la fase final de construcción. Y luego la máquina que realiza el volteo, el robot volteador o topo eléctrico, ¿no?, que también se llama. Nosotros cada cámara de secado la tenemos dividida en 2, entonces en cada mitad hay un robot diferente. Y aquí en este vídeo, si funciona. Es igual. Lo haré así. Me lo pondré así y ya está. En este vídeo se muestra un poco la operativa de funcionamiento, ¿no? Bueno, los lodos llegan y se descargan en la zona de recepción y con una pala cargadora pues se van llenando la cámara de secado que toquen en su momento utilizar. Y bueno, y luego a la vez que descargan lo que intentan es extender también el lodo para intentar conseguir una capa de unos 10 centímetros, ¿no?, lo más homogénea posible. Una vez que la cámara ya está llena, entonces es cuando, bueno,
por un programa ya automático se pone en marcha el robot volteador que, bueno, con movimientos aleatorios pues va recorriendo toda la cámara de secado. Hasta que se obtiene un poco el grado de secado seleccionado. Luego, bueno, cuando el aire cuando consigue la saturación, pues se hace un intercambio de aire completo y eso se lleva a la unidad a un lavado químico, a la unidad de desodorización. Una vez que ya está seco, con la pala cargadora se procede al vaciado de la cámara y se envía con camiones a la planta incineradora, que está, bueno, a menos de 1 kilómetro de distancia. También es cierto que a lo largo del periodo de puesta en marcha de la instalación, al final el grado de secado al que se llega es inferior al de diseño de la planta, porque nos genera muchos problemas de polvo luego en el foso de la incineradora. Entonces se prefirió ir a un poco menos de sequedad y reducir un poco al PCI, pero la manipulación del material es mucho mejor. Estos son los exteriores con la unidad de desodorización de lavado químico. Hay dos iguales. Y esto, bueno, una vista de la planta incineradora aquí detrás, y justo delante ya se puede ver la planta de secado solar. Bueno, lo que se ve detrás es un vertedero que, bueno, ahora ya está completamente clausurado. En aquel momento estaban justo en las obras de clausura. Y bueno, esto era un poco el vídeo que mostraba el funcionamiento de la planta, que como veis es muy sencillo. Vale. Bueno, el diagrama de proceso es un poco más de lo mismo, ¿no? Los lodos se recepcionan con la pala, se carga la nave. Una vez que ya está seco, se destina a la incineradora con camiones. Bueno, tenemos todo el sistema de ventiladores que llevan a las unidades de lavado químico. Y luego aquí abajo a la izquierda están los intercambiadores de calor que permiten la adición de calor residual de otros procesos a la planta de secado solar. Bueno, las características principales de la planta es que tenemos una capacidad nominal de 30.000 toneladas al año, más o menos con el cálculo de diseño es de 28% de materia seca. El secado se llega a entre un 60 y un 80% durante todo el año. Y bueno, tenemos 20.000 metros cuadrados de superficie, con una superficie útil de secado de 17.260. Todas las cubiertas son de cristal. Bueno, podemos obtener recuperación térmica de hasta 250 kilovatios por cámara. Tenemos 12 cámaras divididas en dos, por tanto tenemos 24 robots volteadores y 2 unidades de desodorización. Y bueno, el destino final es el de la valorización energética en la planta incineradora con recuperación de energía. Los factores críticos del proceso pues, son la temperatura del aire de secado, la humedad, la velocidad del caudal de aire, la estructura superficial del material y la temperatura del lodo. Y estos 5 factores son los que se controlan por medio del programa y los que determinan el tiempo final que va a estar el material en las cámaras. El topo eléctrico o el robot volteador pues tiene como funciones principales mezclar el lodo, airearlo, rompiendo la capa seca superficial, lo que permite incrementar la capacidad de secado, prevenir olores, prevenir que se creara como una costra, que pudiera haber reacciones anaerobias y influir también en un tamaño de partícula pues lo más pequeño posible de lodo.
Está completamente automatizado, tiene un rango de operación pues entre el 2 y el 95% de materia seca. Bueno, este es un poco el plano de implantación de la instalación, donde se pueden ver las 12 cámaras, la zona de recepción, que es... Así sí que se ve el cursor, ¿no? La zona de recepción, los camiones llegan por aquí y recepcionan en esta área. Esta es una zona de almacenamiento adicional. Este es el corredor distribuidor y por aquí se llenan y se vacían cada una de las cámaras. Y las dos unidades de sodorización, está aquí una y aquí la otra. Las dos son iguales, de la misma capacidad, etc. Y esta es, bueno, una foto justo al final de la construcción de la planta. Empezó a operar en agosto del 2008, o sea que estaba a punto de estrenarse o casi, ¿no? El sistema de desodorización que tenemos es por vía química en 2 etapas. Una primera etapa ácida con sulfúrico para batir el amoníaco y la segunda pues una limpieza básica oxidante con sosa hipoclorito para batir los volátiles y el ácido sulfídrico. El caudal a tratar que tenemos es de 100.000 metros cúbicos hora por torre. Más o menos por cada cámara se tienen las primeras 96 horas se destina a la desodorización y una vez pasado ese tiempo que ya prácticamente ya no hay olor, ya se ha eliminado casi el 90% de las posibles emisiones, ya se abre al aire directamente, ¿no? Bueno, lo que os decía, que principalmente es en la etapa inicial cuando la desodorización es más importante, con una reducción del 95% de las emisiones. Luego, además, como ya he comentado antes, existe la posibilidad de aumentar la capacidad de tratamiento de la planta con un aporte de calor residual. Y entonces existen tres cámaras que están preparadas, tienen otro tipo de cristal más resistente para utilizar este calor. Y este calor proviene del motor de biogás de la planta de metanización. Lo que se hace es aprovechar pues, tanto el calor de los gases de escape como el del enfriamiento del motor. Y bueno, con intercambiadores de calor pues se aprovecha ese calor, ¿no? O sea, el motor de biogás está ubicado aquí donde pongo el cursor. Nada, simplemente se tiró la tubería calorifugada hacia la planta y ya fue bastante sencillo. Los resultados que hemos obtenido, pues aquí os muestro un poco la capacidad mensual de tratamiento a lo largo de todo el 2011, ¿no? También podéis ver pues, una curva de distribución bastante similar a la de la generación de los lodos. Y bueno, al final en el 2011 hemos tratado más de 31.000 toneladas en la planta. Bueno, aquí podéis ver desde la media diaria en toneladas en lugar de la mensual y bueno, con un abanico más amplio, ¿no? desde julio del 2010. Bueno, el rendimiento que tenemos de secado es más o menos entre 1,5 o 1,7 toneladas por metro cuadrado, el consumo eléctrico entre 55 y 60 kilovatios hora por tonelada. Este consumo se debe sobre todo pues, a los ventiladores y a la unidad de desodorización. Pero, ¿rendimiento secado? ¿Tonelada de lodo o de agua evaporada? De agua. De agua evaporada. Y bueno, el lodo seco que obtenemos, pues un grado de humedad entre el 25 y el 35, un PCI 1800 kilocalorías por kilo, es decir, igual, muy similar al de un residuo urbano convencional, una densidad de 0,6 toneladas por metro cúbico, aspecto pulverulento, y aquí muestro un par de fotos del material ya seco. Y nada, bueno, esto es un poco lo que os quería explicar. Muchas gracias por vuestra